Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al curso, a la primera jornada del curso ejecutivo hacia una economía circular. Bueno, yo soy Pablo del Río, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y bueno, vamos a tener una sesión extraordinaria de introductoria a este curso sobre la economía circular. Bueno, ¿quién no ha oído hablar de la economía circular, verdad? Cuando preguntamos, sin embargo, por ahí a la gente que qué es la economía circular, bueno, pues a veces las visiones no están del todo claras, ¿no? Hay, digamos, las opiniones, las percepciones de las personas sobre qué es la economía circular, pues a veces distan un poco, están lejanas de lo que realmente es. Bueno, hoy vamos a aclarar precisamente esto. No he venido a hablar de mi libro, pero todo lo que voy a contar hoy, pues lo tenemos escrito, lo tengo escrito con otros colegas durante mucho tiempo y hacemos investigación en economía circular, y recientemente hemos publicado un libro en la editorial Catarata y CSIC sobre la economía circular, que es un libro en español, en el que resumo, digamos, están incluidos muchos de los puntos de los que hablaré hoy, y resumo un poco toda la investigación científica que se ha hecho sobre el tema, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a tratar hoy? Como el propio curso dice, hacia una economía circular, ¿no? Es decir, una transición, ¿vale? Bueno, pues evidentemente tocaremos 5 grandes puntos dentro de esa temática de la transición. ¿Qué es la economía circular? Primero tenemos que definir qué es la economía circular. En segundo lugar, contar la importancia que tiene la economía circular, básicamente cuáles son los beneficios, tanto económicos como ambientales como sociales, para los individuos, para los consumidores, para los ciudadanos y para las empresas y para la sociedad en general de una economía circular. Lógicamente, todo requiere una medida, ¿no? Y todo lo que se mide, pues al final, de esa medición, pues evidentemente permite hacer un diagnóstico de situación y ver si efectivamente vamos caminando hacia esa transición de la circularidad. Bueno, pues, ¿cómo se mide la economía circular? Será un asunto sobre el que hablaremos, y también aportaremos una serie de indicadores precisamente de esa medición para saber si efectivamente a nivel mundial, a nivel europeo y a nivel español caminamos hacia una economía circular. Bueno, pues el siguiente punto, evidentemente, una vez que detectemos que no vamos bien, como veremos, en esa transición hacia la circularidad, es precisamente identificar qué es lo que nos está impidiendo ir hacia ello. Y para eso, pues necesitamos establecer, hablar de una serie de barreras, también de determinantes potenciales a la economía circular. Y bien, lógicamente, si tenemos una serie de barreras y determinantes, pues será preciso mitigar esas barreras y activar los determinantes a la circularidad a través de políticas públicas. Entonces, las medidas de política pública, las intervenciones que podamos adoptar, pues también serán el foco de atención de esta intervención. Bueno, empezamos por el principio, como no puede ser de otra manera. ¿Qué es la economía circular? Bueno, la economía circular normalmente se contrapone a la economía lineal. ¿Qué es la economía lineal? Bueno, la economía lineal es una economía clásica en la que hemos estado y estamos, la que tenemos, que es básicamente una economía en la que usamos y tiramos, o digamos, utilizamos recursos, ¿vale? Y los disponemos para hacer productos y los eliminamos, y eso también, pues aparte de la propia disposición de los productos, pues evidentemente hay un impacto ambiental en todo el proceso, ¿vale? No se cierran los ciclos, ¿vale? Y evidentemente pues es una economía contaminante, pero también ineficiente desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque lo que provoca es básicamente una sobreexplotación de recursos, una sobreutilización, ¿vale? En contraposición, la economía circular lo que hace es precisamente mantener lo más posible los recursos que se utilizan del medio ambiente, mantenerlos en la economía, es decir, el valor
de esos recursos, mantenerlos en la economía lo más posible, cerrando círculos, reciclando, remanufacturando, a través, bueno, pues de una serie de prácticas R, que veremos dentro de un momento, ¿vale? Hay una definición, hay varias definiciones de la economía circular, ¿no? Pero me gustaría, como pone en la transparencia, destacar la de la Fundación Ellen MacArthur. Es una fundación que lleva trabajando, es un clásico, digamos, dentro de la economía circular. Según esta definición, que la voy a leer porque creo que es en sí misma muy interesante, muy importante, ¿no? Muy fundamental, ¿no? Para entender de lo que estamos hablando, es: una economía circular es un sistema industrial restaurador o regenerativo por intención y por diseño, sustituye el concepto de caducidad por el de restauración, se desplaza hacia el uso de energías renovables, eliminando el uso de químicos tóxicos que perjudican la reutilización y el retorno a la biosfera, y busca en su lugar la eliminación de residuos mediante un diseño optimizado de materiales, productos y sistemas, y dentro de estos, modelos de negocio. Básicamente, aunque no lo diga, la definición lo que alude es mantener los recursos naturales el mayor tiempo posible dentro del sistema. Esta retención de valor es una característica fundamental de la economía circular. La economía circular se la ha criticado a veces, que es poco original porque se basa en enfoques previos. Bien, es verdad, hay varios enfoques previos, está la ecología industrial, hay muchos, ¿no? Bueno, es verdad, esto no necesariamente tiene por qué ser un aspecto negativo, sino que, bueno, es un enfoque que se basa o está utilizando otros previos. Bien, lo que sí que es importante es destacar la relación entre la economía circular y otro gran concepto, otro gran enfoque, que es la sostenibilidad, el desarrollo sostenible. Tal y como lo entendemos algunos, para nosotros, para nuestro grupo de investigación, la economía circular forma parte de un concepto más amplio que sería la ecoinnovación, y ambos, y como estamos hablando de economía circular, en particular la economía circular, son instrumentales, es instrumental para conseguir la sostenibilidad, es decir, para conseguir el desarrollo sostenible. Sabemos que el desarrollo sostenible es un concepto ya acuñado desde hace mucho tiempo, oficial es del año 1987, de la Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio Ambiente. Es un concepto que nos dice que es aquel desarrollo que permite la satisfacción de las necesidades de la generación actual, sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades. Hay un componente de equidad intergeneracional muy importante, y en ese concepto del desarrollo sostenible, que también los economistas hemos trabajado mucho en el pasado, hay tres dimensiones fundamentales: una dimensión económica, más relacionada con aspectos de eficiencia; una dimensión social, más relacionada quizás con aspectos de distribución, también de empleo; y una dimensión ambiental, evidentemente tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, menor utilización de recursos naturales, menor emisión atmosférica, menor generación de residuos. Bueno, yo creo que esto es importante. Bueno, pues la idea fundamental es que la economía circular no es un objetivo en sí mismo, sino que es instrumental para conseguir la sostenibilidad en esas tres dimensiones. Hay, como sabemos, unos objetivos de desarrollo sostenible definidos en 2015, Agenda 2030, y la economía circular se relaciona directamente con dos de ellos. Serían los objetivos que tienen que ver más con la innovación y con producción y consumo responsable, como podéis ver en la transparencia. Bueno, hay básicamente dos perspectivas en la economía circular: la perspectiva sistémica y la perspectiva jerárquica. Ambas perspectivas deberían combinarse en los análisis de las prácticas circulares que se llevan a cabo, porque para implementar las soluciones circulares en cada nivel puede requerirse la participación de distintos actores sociales. En la perspectiva sistémica, el nivel más elevado es el nivel macro. Una situación ideal, pues una economía circular
de los flujos físicos de materiales de energía, reduciría la necesidad de materias primas vírgenes para el sistema, así como los residuos, las emisiones generadas por el sistema. Sin embargo, esta concepción de un sistema único circular no es realista, al menos no a corto plazo. La dificultad de lograr pues, esta circularidad completa lleva a algunos a hablar de una semicircularidad, es decir, no necesariamente un 100% de reutilización y reciclaje, porque resulta evidentemente complicado pues, implantar esa circularidad a nivel, hay muchos actores, productores, inversores, consumidores, esa circularidad completa. A este nivel, y desde un punto de vista de la toma de decisiones públicas, se suele poner el énfasis en la minimización de los flujos de energía y materiales. El nivel meso presta atención a la colaboración entre empresas. Esto se ve facilitado claramente por la proximidad geográfica. Estaríamos hablando de los parques ecoindustriales, como por ejemplo el de Kalundborg, en el que, bueno, pues básicamente los residuos de una empresa pueden formar parte, pueden ser los insumos de otra empresa, o bien suministrar calor a municipios cercanos, por ejemplo. Esto pues lo que contribuye es a reducir costes, a incrementar los ingresos de esas empresas y se consiguen mejoras en la calidad ambiental y en la calidad de vida de los ciudadanos del municipio. Insisto, el ejemplo más paradigmático es el de Kalundborg en Dinamarca. ¿Qué es a nivel micro? Bueno, pues a nivel micro la atención se sitúa en los modelos circulares implantados por actores individuales. Obviamente las empresas son los actores más importantes para implantar una economía circular, sin despreciar pues, la relevancia de los consumidores o de los ciudadanos en general. Adoptar las prácticas circulares pues, implica evidentemente un esfuerzo por parte de las empresas que los adoptan, y esto puede llegar a ser pues, evidentemente un obstáculo, como veremos posteriormente. Bien, la otra perspectiva es la perspectiva jerárquica. ¿Vale? Bueno, la perspectiva jerárquica, o también llamada de cierre de ciclos, básicamente se centra en 10 prácticas circulares. Una característica distintiva de esta perspectiva es la retención de valor, es decir, mantener los recursos en la economía, reteniendo el valor de los mismos en los productos durante el mayor tiempo posible. Al usar repetidamente esos recursos, tanto materiales como de energía, pues se consigue cerrar los círculos y retrasa o reduce la formación de residuos. El núcleo de la economía circular, en términos prácticos, se refiere a las actividades de economía circular, o prácticas R también llamadas. Estas pueden ser las clásicas 3 Rs, reducir, reusar y reciclar, que es lo más común, aproximadamente un 40% de las definiciones utilizan esos, pero hay otras definiciones, por ejemplo las 10 Rs de Potting y colegas, que conjuntamente, de prácticas que conjuntamente pues fomentan ese cierre de ciclos. ¿Vale? En estas prácticas R, básicamente tendríamos una R0 que sería rechazar, que consiste en comprar menos o usar menos, evitar el uso de materiales, una R1 que sería repensar, que se refiere a hacer un uso más intensivo del producto, compartiendo el producto o poniendo productos multifuncionales en el mercado, una R2 que sería reducir, que supone incrementar la eficiencia en la producción o el uso del bien, consumiendo menos recursos naturales, materiales y energía, una R3 que sería la reutilización por otro consumidor de productos desechados que se encuentran todavía en buena condición y cumplen con su función original, la R4 sería reparar un producto defectuoso, la R5 sería renovar, esto alude a la necesidad de restaurar, a la posibilidad de restaurar un producto antiguo y actualizarlo, es decir, sustituir o reparar ciertos componentes del producto, pero manteniendo la estructura del mismo. La R6 sería remanufacturar o utilizar partes de un producto desechado en un producto nuevo con la misma función. La R7 sería readaptar o utilizar partes de un producto desechado en un producto nuevo con una función diferente a la original. La R8 sería reciclar materiales de proceso con una calidad inferior, posiblemente, y la R9 sería recuperar. Estas Rs están estrechamente conectadas, lógicamente la reutilización, por ejemplo, amplía la vida útil de los productos y retrasa su entrada en el proceso de reciclaje, por ejemplo. La identificación de una jerarquía de Rs ha dado lugar a que los investigadores en economía circular se centren en aquellas que maximizan el grado de circularidad.
en la búsqueda de la circularidad completa, ¿no? Esto provoca que en principio sea mejor adoptar la práctica R0 que la R1, está mejor que la R2 y así sucesivamente, en términos de circularidad. La incineración de materiales con recuperación de energía, que sería la R9, pues debería ser la última opción a plantearse. Con respecto al concepto, al propio concepto de la economía circular, hay, digamos, ciertos aspectos positivos y ha surgido también bastantes críticas. Me gustaría centrarme un poquito en esto. Lógicamente, como cualquier concepto, pues surgen, digamos, visiones sobre su utilidad, sobre su debilidad científica, sobre su solidez, es normal. ¿Qué son, digamos, yendo a los aspectos más positivos del concepto? Bueno, pues claramente se suele aludir en la literatura a que es un concepto holístico, sistémico, interorganizacional, útil para la toma de decisiones, es un concepto inclusivo de muchos aspectos. Es un concepto para algunos visionario incluso, es decir, aporta una idea muy clara de hacia dónde vamos. Para algunos es un concepto simple, es decir, fácil de explicar, lógico. Para llegar a la gente, evidentemente, de manera intuitiva, aunque esto en realidad en el pasado no ha ocurrido al grado al que nos gustaría que hubiera ocurrido. Y bueno, pues es evidente que ha tenido una gran popularidad a nivel mundial, no solamente a nivel científico, sino también a nivel de la sociedad y a nivel de la sociedad en general y a nivel en particular de la toma de decisiones, de las políticas públicas. También ha recibido ciertas críticas. Algunos critican que no existe una clara definición de la economía circular, aunque bueno, hemos visto que por definiciones no será, ¿no? Hay muchas definiciones y en particular la de la Fundación Maechelen. Bueno, también se critica, como he comentado antes, que no es un concepto original. Bueno, bebe de otros conceptos previos, esto no necesariamente es un aspecto negativo, El hecho de que haya una raíz basada en otros conceptos, pues en principio podría hasta añadirle solidez, ¿no? Es decir, se están teniendo en cuenta cosas que ya se habían tenido en cuenta, ¿vale? Que se reciclan, quizás nunca mejor dicho, ¿vale? Pero pasan a ser algo pues más innovador y, digamos, más completo. Bueno, a pesar de eso, pues se ha criticado esa solidez del concepto. Bien, algunos critican esa falta de realismo de una economía circular completa, esa economía completa del 100%, y por eso comentaba antes de la importancia quizás de no ser tan ambiciosos, sino ir a un nivel de circularidad un poquito más abajo, el tema de la semicircularidad. Y bueno, pues algunos han criticado que no es superior a otros conceptos, como los que acababa de mencionar en otra transparencia, el desarrollo sostenible, pero es evidente que pueden ser instrumentales, y en ese sentido, pues la economía circular sí que tiene esa utilidad de conducirnos o de enseñarnos el camino hacia lo que puede ser la sostenibilidad. Bueno, existen también bastantes mitos sobre este concepto. La economía circular se suele asociar a veces al reciclaje. La economía circular no solo es reciclaje, y esto queda muy claro con la transparencia de las prácticas, de las 10 prácticas R's que hemos puesto en la visión jerárquica de la economía circular hace dos transparencias, ¿no? Hay muchas más prácticas de la economía circular que forman parte de la economía circular y no solamente el reciclaje. También se suele comentar en muchas ocasiones, o se tiene cierto aspecto escéptico sobre la motivación económica de la economía circular, que básicamente se suele mencionar que supone pérdidas económicas para las empresas. Aquí, pues como economista, evidentemente surge un análisis, tiene que haber un análisis concreto de las situaciones, de las prácticas y de todo. Puede ocurrir que en algunos casos, efectivamente, haya pérdidas. Tenemos que tener en cuenta, no obstante, que lo que suele ocurrir, o lo que ocurre con frecuencia, es que unos mayores costes iniciales se pueden recuperar en el tiempo. O no, a veces no, es decir, esto hay que valorarlo, pero no necesariamente supone pérdidas económicas para las empresas, más bien lo que muestran muchísimas prácticas, no solo de adopción de Rs, sino también de adopción de modelos circulares, es que generan un beneficio económico.
Aquí, de hecho, podríamos hablar de la propia hipótesis Porter, ¿no? Es decir, las propias políticas públicas pueden generar, de promoción, de sostenibilidad, de economía circular, pueden generar innovación que a su vez da lugar a mejoras en los resultados de las empresas. Es decir, es importante enfocarse en el aspecto económico, pero no es necesariamente así que suponga pérdidas para las empresas. Más bien, lo contrario es lo que se suele mostrar, y ahora veremos algunos aspectos o algunos ejemplos en ese sentido. Y bueno, pues la economía circular ¿elimina la necesidad de materias primas? No, es decir, lo que facilita el cierre de ciclos, facilita que se reutilicen, que se mantengan las materias primas en el sistema, pero no obstante, pues siempre será necesario utilizar una serie de materias primas vírgenes en la economía. Bueno, un modelo circular puede dar lugar a varios beneficios que se relacionan con las tres dimensiones fundamentales de la sostenibilidad, es decir, pueden ser beneficios económicos, ambientales y sociales. Con respecto a los beneficios económicos, podríamos distinguir entre beneficios macroeconómicos o generales, ¿no? Los beneficios de la economía circular, tanto económicos como ambientales y sociales, surgen de la mayor eficiencia o productividad de los recursos que la economía circular genera, y de hecho, los recursos permanecen en el sistema económico por más tiempo, es decir, tardan más en abandonar el sistema económico. Desde el punto de vista de toda la economía, el uso más productivo de los recursos redunda en una mayor competitividad del sistema económico y da lugar a beneficios en términos de empleo, innovación y reducción de costes. En contraste con el modelo lineal, la economía circular puede reducir considerablemente la necesidad de materiales. Hay un informe del Programa Ambiental de las Naciones Unidas que muestra que la economía circular podría reducir entre un 80% y un 98% los residuos industriales en distintos sectores y alrededor un 70% y un 99% las emisiones. Obviamente esta reducción en el uso de materiales implica también un importante ahorro de costes, y el ahorro potencial de costes de los materiales para productos de consumo rápido, como la limpieza del hogar, por ejemplo, podrían alcanzar hasta los 700 billones de dólares a nivel global. Para aquellos países que necesitan importar materias primas, pues la economía circular permitiría reducir la dependencia exterior, la exposición a la volatilidad de precios y mejorar la balanza comercial. Esto, por ejemplo, es el caso de la Unión Europea. Es evidente también, hay un estudio que analizó el impacto conjunto de varias prácticas circulares en varios países europeos y ha mostrado que las mejoras en la balanza por cuenta corriente derivada de su adopción serían de alrededor del 1,5% del PIB en todos los países estudiados. Esto lo incluimos en nuestro libro como uno de los estudios de análisis de los beneficios macroeconómicos que aporta la economía circular. Bien, en un segundo punto tendríamos los beneficios concretos para las empresas. Evidentemente, los beneficios para las empresas tienen que ver fundamentalmente con dos aspectos principales. El primero, un potencial de reducción de costes y un potencial de creación de nuevos mercados, de nuevas oportunidades de negocio. Por un lado, la eficiencia de los recursos puede implicar menores costes de producción, al reducirse el coste de aprovisionamiento de materiales y materias primas y dar lugar a una mayor eficiencia de los procesos productivos, y además las nuevas actividades relacionadas con la economía circular pueden generar nuevos mercados, lo que a su vez implicaría nuevas oportunidades de negocios e ingresos. La economía circular es muy probable que dé lugar a nuevos modelos de negocio, por ejemplo, pagar por usar, no pagar por tener, y a nuevos sectores. Esto supone nuevas oportunidades para las empresas. La competitividad empresarial mejoraría, por lo tanto, por ambos aspectos. Obviamente, insisto, no en todas las empresas, no en todos los sectores necesariamente tiene que ser así, y evidentemente pues tenemos necesidad de hacer un análisis por distintos tipos de empresas y sectores. Además, hay un factor muy importante que es la posibilidad de lo que se conoce como el consumismo verde, es decir, generar una fidelización para aquellas empresas que generan una imagen verde como consecuencia de haber adoptado un enfoque de economía circular. Por otro lado, tendríamos también los beneficios concretos para los individuos. Los beneficios para los individuos tienen que ver fundamentalmente con esa potencial reducción de costes que se genera por una mayor eficiencia en el uso de recursos y que, en principio, podrían trasladarse a
los precios de los bienes que consumen. Finalmente, tendremos que hablar obviamente de los beneficios ambientales. Los beneficios ambientales es el tema pues quizás más tratado en la literatura. Hay muchos beneficios de muchos aspectos, de muchos tipos. Uno muy importante es el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay muchos estudios que muestran que la economía circular es un pilar fundamental de la descarbonización. En el libro incluimos algunos, pero no solamente estamos hablando de contaminantes globales, sino también podemos hablar de contaminantes locales. Podemos hablar de una menor contaminación de aguas, podemos hablar de una menor contaminación de emisiones atmosféricas locales, podemos hablar de una menor generación de residuos. Esto evidentemente se transforma o se traslada en unos beneficios ambientales que dan lugar pues, a una mayor sostenibilidad ambiental. Y finalmente tenemos los beneficios sociales. Los beneficios sociales me gustaría sobre todo incidir en el potencial de empleo. Lo que muestran los estudios es que el potencial de generación de empleo de la economía circular es importante, es considerable. Esto no significa que no haya, digamos, ganadores y perdedores. En cualquier transición tecnológica hay ganadores y perdedores, se van a destruir empleos y se van a crear nuevos. El neto, en los estudios, el efecto neto es que el efecto será positivo, pero evidentemente habrá que atender a determinadas situaciones concretas en las que hay una pérdida de empleos y probablemente pues desde la política pública haya que adoptar medidas para, digamos, atender a los perdedores de la economía circular. Bien, pasamos entonces al siguiente punto, a cómo se mide. Bueno, la medición de la economía circular se puede hacer a varios niveles, se puede hacer a un nivel macro, a un nivel meso, a un nivel micro, se puede, digamos, enfocar en distintas prácticas, ya sea utilizando la visión sistémica o la visión jerárquica. Hay varios esfuerzos desde muchas instituciones y desde muchos autores para medir la economía circular. Me gustaría en este sentido centrarme en el plan de acción de la economía circular de la Comisión Europea, que identifica 27 indicadores individuales agrupados en 6 ámbitos temáticos: consumo de materias primas y materiales, generación de residuos, reciclaje, uso de material reciclado, competitividad e innovación y sostenibilidad y resiliencia. En cada uno de esos pues tenemos los 27 indicadores. Recientemente se han sumado 5 indicadores nuevos, como serían la huella material del consumo final, la productividad de los recursos naturales, la huella del consumo, las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de materiales importados. Pero, bueno, hay muchos esfuerzos en este punto, sobre este asunto. Digamos que los indicadores deberían seguir los criterios Rather, ¿no? Los indicadores de economía circular. Deberían ser relevantes, deberían ser aceptables, deberían ser creíbles y deberían ser fáciles de recoger. Y finalmente deberían ser robustos, es decir, si queremos medir algo, tienen que ser indicadores que estén a la altura del desafío que tenemos, el desafío de la transición a la circularidad, para que nos indiquen, primero, cuál es el diagnóstico y cómo vamos hacia esa circularidad, o más bien completa, o más bien semicircularidad, cómo evolucionamos. Y bueno, tiene que haber una serie también, y los hay, como los que plantea la Fundación Ellen MacArthur, unos indicadores orientados a los propios consumidores. Bueno, pues ahora toca responder a la pregunta de si progresamos hacia la economía circular. Esta figura incluye un diagrama de Sankey que permite visualizar los flujos de materiales de la Unión Europea. Estos diagramas son un tipo de gráfico de flujo que representan la transferencia de cantidades como energía, dinero o materiales entre diferentes categorías, y se utilizan flechas proporcionales al tamaño del flujo. Esto facilita visualizar cómo se distribuyen y transforman los recursos en un sistema. El diagrama muestra que los flujos de materiales de la economía y sociedad europea son aún predominantemente lineales. Se extraen de la naturaleza europea aproximadamente el 66% de todas las materias primas utilizadas,
principalmente minerales no metálicos y biomasa, y un 21% se importan de terceros países, sobre todo materiales y energías fósiles. Solo un 13% procede de flujos circulares. A nivel mundial, la Fundación Circle Economy utiliza un sistema de indicadores de flujos de materiales y energía parecido al de la Comisión Europea, pero no comparable. Calculan ratios de recursos, materiales y energía, y, bueno, aquellos flujos que se recirculan en la economía a través de diferentes prácticas circulares. A diferencia de la Comisión Europea, Circle Economy sí calcula un único indicador agregado basado en todos los indicadores individuales y cuantifica el índice de circularidad mundial en aproximadamente un 7,2% en el año 2023. Es decir, esa tasa de circularidad nos indica lo que no es circular, que es pues un 90 y pico %. Y además vemos la evolución, y vemos claramente pues, que la evolución es en descenso, es decir, la circularidad desde el año 2018, según esta fundación, son los indicadores, el indicador agregado de esta fundación, pues se ha reducido. Es decir, la pregunta de si progresamos hacia la economía circular, desde luego, a nivel mundial parece que no. Y a nivel europeo, pues parece que, digamos, el progreso es bastante modesto. Aquí tenemos estos indicadores, este indicador lo hemos calculado a través de la Unión Europea, que no es un indicador exactamente comparable al del Circle Economy, pero lo que se ve, ahí se ve para distintos países, pero también se ve el indicador para toda la Unión Europea y, bueno, lo que se aprecia es un ligero incremento del 10,7 al 11,5% en el periodo que va de 2010 a 2022. Vemos el caso de España, en particular. España lo que experimenta en este indicador es una reducción clara desde un 10,2% creo recordar a un 7, algo por ciento, con lo cual, bueno, pues aquí hay trabajo por hacer, ¿no? En el libro también identificamos pues, una serie de indicadores desagregados, porque este sería un poco el resumen total. Yo creo que es interesante mencionar que en el caso de España en algunos indicadores hemos mejorado y en otros pues hemos empeorado. Quiere decir que la visión no solamente es agregada, sino también en indicadores concretos. Y creo que es importante cuando hablamos del progreso hacia la economía circular entender que el progreso no solamente se puede medir o se debe medir, también tenemos que ver si en un proceso de cambio se están produciendo las condiciones suficientes y necesarias para que se produzca esa circularidad. Es decir, si empieza a haber cambios institucionales, si empieza a haber cambios de comportamiento, bueno, pues aquí a lo mejor podemos ser un poquito más optimistas. Vemos políticas que se han adoptado, vemos algún cambio en la ciudadanía, claro, a lo mejor no a la velocidad a la que querríamos que fueran las cosas, pero posiblemente un cambio sí que haya. Y esto me permite ligarlo con el cuarto asunto que venimos a tratar. Si no estamos, digamos, progresando o no adecuadamente hacia la economía circular, ¿cuáles son las razones? ¿Qué es lo que nos está impidiendo hacerlo? Bueno, pues para comentar este tema es importante mencionar lo más importante, el concepto más importante, que es el de inercia. Estamos hablando de cambios que requieren una modificación de patrones de comportamiento, de consumo, de producción existentes a algo diferente. Y claro, los sistemas tecnológicos evidentemente no cambian de la noche a la mañana, generan inercia. Generan inercia porque están, digamos, compuestos por tecnologías, por instituciones, por individuos consumidores y por infraestructuras. Y necesitamos un cambio simultáneo en los cuatro, para caminar hacia cualquier tipo de cambio, pero en particular hacia una economía circular. Por eso, cuando hablamos de las barreras que existen a la economía circular, podemos hablar de distintos tipos. En la literatura hay muchísimo trabajo sobre esto, sobre las barreras y los determinantes. Podemos estar hablando, digamos en nuestra clasificación,
agrupamos todas estas barreras y también determinantes en 7 categorías. Tendríamos las barreras tecnológicas, las que se refieren estrictamente a la tecnología. Aquí hay una crítica a veces de que las tecnologías circulares o las Rs, los productos circulares no están todavía, no son de calidad suficiente. Esto está cambiando, hace 10, 15 años podía ser cierto, esto está cambiando claramente, pero se han detectado pues estas barreras tecnológicas en el pasado. Luego hay barreras económicas y de mercado. Estas tienen que ver con bastantes aspectos, pero una de ellas es la falta de internalización de las externalidades ambientales en los precios de los productos. Cuando internalicemos esas externalidades ambientales generadas por productos lineales que contaminan más que los circulares, pues habrá un incentivo para adoptar, para comprar esas prácticas R más circulares en el caso de las empresas y esos productos más circulares en el caso de los consumidores. Bueno, con respecto a las barreras regulatorias institucionales, estas tienen distintas dimensiones. Algunas son barreras regulatorias como tal y otras tienen que ver con la ausencia de apoyo público. Muchos autores defienden que algunas regulaciones han favorecido en el pasado o favorecen actualmente una economía lineal, lo que dificulta la actividad de las empresas que tienen modelos de negocio circulares. Por ejemplo, este sería el caso de regulaciones que prohíben el uso de materiales reciclados en determinados productos, de regulaciones de gestión de residuos que no priorizan el reciclaje, o quizás más relevante es la ausencia de apoyo público, que tiene varias dimensiones, ¿no? El problema tiene que ver con la ausencia de objetivos, regulaciones marcos que establezcan, digamos, que fomenten la economía circular. Bueno, otras barreras tienen que ver más con aspectos culturales y sociales, digamos, serían barreras de un poco de desconocimiento también, aunque bueno, hay unas barreras que tienen que ver más bien con la información, barreras que tienen que ver con la forma en la que los consumidores nos hemos comportado a lo que estamos habituados, lo que hay, digamos, ¿no? Lo que hemos hecho siempre, ¿no? Bueno, pues si resulta que no estábamos acostumbrados a reparar, sino a comprar productos nuevos, bueno, pues eso seguiremos haciendo. Obviamente, aparte de esto, se necesita una infraestructura y se necesita que nos faciliten la vida a la hora de reparar, pero si no estamos acostumbrados a hacerlo, bueno, pues evidentemente no lo haremos. Luego, otra serie de barreras tienen que ver con la organización y la gestión, es decir, estos serían variables más bien desde dentro de la empresa. Serían variables que tienen que ver, por ejemplo, con las habilidades existentes en las empresas para adoptar modelos de negocio que tengan que ver con la circularidad. Y en estos modelos de negocio o la adopción de prácticas circulares R concretas, en las que tiene que haber empleados que estén familiarizados con ellas, y si no, pues formarles para que las adopten, entre otros muchos aspectos que también de los que hablamos en el libro. Y bien, finalmente tenemos, aparte de las habilidades técnicas, la propia información. Es muy importante la información. La información no solamente es importante para los consumidores, es importante también para algún tipo de empresa, por ejemplo, para las pequeñas empresas. Y tenemos el tema de la infraestructura, necesitamos una infraestructura. Antes hablábamos, por ejemplo, del tema de reparar o, por ejemplo, de reciclar. Bueno, pues tiene que haber una logística. Si no la hay, si no hay una logística establecida o bien fomentada por los poderes públicos o bien por las propias empresas a lo largo de toda la cadena de valor, y evidentemente esto implica también una coordinación entre distintos actores a lo largo de la cadena de valor, pues no tendremos digamos, esas infraestructuras y por lo tanto tendremos una barrera muy grave a la economía circular. Bueno, la anterior transparencia, digamos, comenta todas las posibles barreras que nos hemos encontrado en la economía circular que existen en la literatura científica. Bien, la pregunta sería, vale, muy bien, tenemos 7, ¿cuáles son las más importantes? Bueno, es complicado una respuesta general a esto. ¿Por qué? Porque los estudios normalmente son o bien de empresas en países concretos o bien de empresas en sectores concretos. No hay un estudio mundial, no hay un estudio, digamos, que podamos generalizar. Pero en la revisión de la literatura que sí que hemos hecho en este libro, en el libro que mencionaba al principio, sí que
así como en otros estudios, sí que podríamos decir que hay como tres grandes grupos de barreras: las que son internas a la empresa, las que tienen que ver con la falta de concienciación de los consumidores y las económicas. Y en esta me gustaría sobre todo destacar los altos costes de inversión iniciales. Esto no solo en general, sino en particular para determinados tipos de empresas, concretamente las pequeñas empresas. Todas estas tres grupos de barreras han jugado un papel fundamental, y me gustaría destacarlas. Y bueno, también hemos hablado mucho de barreras, pero también hay determinantes. No nos hemos parado mucho en ellos, pero el determinante fundamental son las políticas públicas, y han sido las políticas públicas. Hay nuevos modelos de negocio que a veces no requieren la adopción de políticas públicas, sino que se pagan a sí mismos, digamos, serían las soluciones win-win, pero muchas sí que requieren al menos algún tipo de intervención en alguna de las barreras que hemos mencionado previamente. Evidentemente hay diferencias territoriales, diferencias no solamente entre países, sino entre regiones, entre zonas, y cada una pues requiere, digamos, aparte de haber unas barreras distintas, pues requiere medidas de política pública distintas. También medidas sectoriales. Claro, las barreras, no podemos comparar sectores de demanda final, que están más cerca del consumidor, con sectores de producción de bienes intermedios. Entonces, bueno, digamos que tenemos distintos tipos de barreras según las zonas y según los sectores de los que estamos hablando, y luego además por tipo de empresa. Antes he mencionado las empresas grandes, las empresas pequeñas. Aquí la literatura es muy clara que normalmente las barreras en las empresas pequeñas son mayores. Y las propias prácticas R que hemos visto antes, de la R0 a la R9, son todas distintas, pero hay una característica importante que las agrupa, que son prácticas más incrementales o más radicales. Es decir, algunas no requieren que la empresa haga, digamos, no genera un gran cambio en la empresa, y otras, pues sí, supone una reconceptualización del proceso productivo. Claro, las barreras a una y a otras pues son muy distintas a las incrementales. Las barreras en general son poco importantes, son además muy fáciles de gestionar, pero las barreras radicales, o sea, las barreras a las mejoras radicales, a las mejoras disruptivas, a las Rs de más jerarquía, pues eso sí que implica un mayor cambio, y evidentemente implica pues que tengamos que adoptar medidas de política pública orientadas a adoptar esas Rs de mayor jerarquía. ¿Cuáles son las medidas de política pública? Bueno, cuando hablamos de medidas de política pública tenemos que tener en cuenta, más allá de los instrumentos concretos, tenemos que tener en cuenta varios elementos fundamentales. Los economistas ambientales casi siempre nos hemos centrado en comparamos un instrumento con otro instrumento. Esto está bien, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque por encima de los instrumentos hay unos aspectos muy importantes, unas condiciones marco muy importantes que tenemos que tener en cuenta, y por debajo de los instrumentos también hay aspectos muy importantes que son los elementos de diseño, es decir, cómo se diseñan los instrumentos concretos. Por eso me gustaría contestar a estas tres preguntas, y eso es lo que voy a hacer en las próximas transparencias. La primera es, ¿qué elementos fundamentales tienen que incluir las políticas hacia la circularidad? Y vemos, digamos, cuatro grandes categorías. Por una parte, aspectos iniciales. ¿Qué son los aspectos iniciales? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos políticas públicas es que, para la circularidad, es que tenemos distintos actores implicados. Tenemos empresas, tenemos consumidores, tenemos sociedad civil, esto es fundamental. Que tenemos distintas barreras, y claro, según sean las barreras, tendremos que fomentar unas, o sea, mitigar unas, y otras, pues no, porque no son barreras, o activar determinados determinantes que nos permitan ir hacia la circularidad. Tenemos distintos niveles de gobernanza, y estos niveles de gobernanza deben coordinarse, y tenemos que intentar evitar este conflicto que a veces se puede producir entre niveles administrativos. Tenemos diferentes motivaciones. Los gobiernos tienen diferentes motivaciones y distintos criterios de evaluación de las políticas. Clásicamente había tres: la eficacia, es decir, el instrumento o las medidas son eficaces para incrementar la circularidad, para hacernos avanzar hacia la circularidad. 2, la eficiencia, lo consiguen al menor coste posible. Y 3, los aspectos distributivos. Es decir, hay ganadores y perdedores, podemos de alguna forma
compensar o de alguna forma abordar a los perdedores de la circularidad. Estos son tres aspectos, tres criterios fundamentales, ¿no? Y luego, claro, pues lo que he mencionado ya aquí, hay distintos procesos R y distintos niveles, macro, meso y micro. En segundo término, un elemento fundamental, un componente fundamental es el propio estilo de la regulación. Aquí nos ponemos de acuerdo no solo los que trabajamos en circularidad, sino los que llevamos trabajando en políticas ambientales desde hace mucho tiempo. Ahí existe una dimensión procedimental en la regulación, que es básicamente, tiene que ver con la posibilidad de que se consulte, de que se contribuya a que los actores que son, digamos, los recipientes de la regulación, participen de alguna forma en ellas. Y hay un contexto de cooperación entre actores. Y claro, tenemos que tener en cuenta pues, que hay ganadores y perdedores de la transición circular, como ya he mencionado antes, porque si no tenemos en cuenta a los perdedores en general de cualquier tipo de transición, probablemente lo que tengamos es un rechazo, y a lo mejor pues una inviabilidad de cambio. Y esto es fundamental. Y luego, evidentemente, pues claro, tenemos unas condiciones marco apropiadas. En estas condiciones marco, que es lo que decía, que estaba por encima de los instrumentos, tenemos fundamentalmente que definir objetivos. Los objetivos dan señales, dan cierta seguridad, objetivos evidentemente a medio y largo plazo. También una estabilidad de la regulación. En general nadie invierte cuando la regulación es inestable, porque lógicamente pues queremos recuperar nuestra inversión, necesitamos estabilidad. Esto no implica rigidez, implica, evidentemente, puede haber ciertos cambios, pero una estabilidad básica es fundamental. Y cierta coherencia de la regulación entre distintos niveles administrativos. Y luego ya tenemos los instrumentos en sí. Los instrumentos, los economistas y en general, todos los que nos dedicamos a política ambiental, los clasificamos en tres grandes grupos. Los instrumentos de regulación, los instrumentos económicos y otros. Otros que aquí no destaco la importancia de uno concreto, sino creo que lo importante es que haya una mezcla de todos, porque cuando tenemos distintas barreras necesitamos una combinación de políticas. Esto está también muy engranado en la literatura de política ambiental, de política energética, en el concepto de policy mix. Necesitamos una combinación de instrumentos. ¿Qué instrumentos? Necesitamos instrumentos de regulación, que pueden ser prohibiciones o pueden ser obligaciones. Es decir, prohibiciones como por ejemplo prohibiciones de productos no circulares o del uso de determinados materiales, prohibición de incineración de recursos reciclables, obligaciones a hacer algo, por ejemplo, a fomentar el derecho a reciclar, es decir, que seamos conscientes de que se puede hacer esto. Y otras medidas como por ejemplo la responsabilidad del productor ampliada. Bueno, hay muchas medidas en este ámbito, no me puedo detener mucho en ello, por tiempo evidentemente, están bien explicadas tanto en la literatura como en nuestros libros, y digamos me remito a ellos. Los incentivos económicos, bueno, pues los incentivos económicos ¿qué buscan? Clásicamente buscan internalizar las externalidades ambientales para que ese mayor coste se traslade en los precios de los productos más contaminantes y hagamos a los productos menos contaminantes más competitivos. Bien, se puede hacer de muchas formas, se puede hacer mediante imposición ambiental, impuestos sobre el CO2, impuestos, evidentemente siempre en una estrategia posiblemente neutral fiscalmente, en función de las prioridades y los recursos que tengan las administraciones públicas. Puede haber también algún tipo de medida de exenciones fiscales. Bueno, merece la pena también centrarse un poco en los sistemas de depósito y en reembolso, ¿no? En estos sistemas se cobra un depósito en el momento de la adquisición del producto y este se devuelve cuando el producto se recicla, ¿no? Esta medida trata de fomentar el reciclaje por parte de los consumidores, incentivando la recogida de desechos y su separación. España pondrá en marcha un sistema de depósito, devolución y retorno, próximamente, de botellas de plástico, y el objetivo obviamente es aumentar la tasa de recogida de estos envases.
Bueno, tenemos además las subvenciones a la adopción o implantación de tecnologías y prácticas circulares. Este instrumento es particularmente importante para las pequeñas empresas, ¿eh? Y luego tenemos otros instrumentos, pues la provisión pública, tan importante, el apoyo a la I+D en tecnologías circulares, la información y la educación, tanto a consumidores como a empresas, y vuelvo a insistir en las pequeñas empresas, la promoción de redes circulares, la existencia de plataformas circulares, en la que haya un intercambio de materiales, que favorezca ese intercambio de materiales, la colaboración internacional incluso, sobre todo por parte de las instituciones internacionales, y luego, pues, los sospechosos habituales, ¿no? Una mayor facilidad en la tramitación administrativa. Y vuelvo un poco a comentar el tema de la importancia de centrarnos en elementos de diseño concreto de todos estos instrumentos. No solamente es importante adoptar, o bien algunos de ellos, o bien todos, en alguna medida, para determinadas prácticas, sino además es fundamental ver cómo los diseñamos. Por ejemplo, el nivel del impuesto, por ejemplo, el nivel de la subvención, eso sería un elemento de diseño clave a la hora de fomentar o no una circularidad y hacerlo, insisto, de manera eficaz, eficiente y con impactos distributivos moderados. Bueno, pues evidentemente ya nos estamos poniendo las pilas en la Unión Europea y en España y también a nivel regional. Hay planes de acción, hay hay una estrategia española de economía circular, hay planes de acción a nivel comunitario y también a nivel regional se están tomando medidas y ahí ya, pues algunas, me estoy acordando por ejemplo de la Ley de Circularidad de Castilla-La Mancha, del año 2019 creo que es. Y bueno, pues un poco esto ha sido todo, una visión general, insisto, lógica, desde cuál es el concepto hasta cómo se mide si avanzamos hacia la circularidad y cuáles han sido las barreras y cómo podemos afrontarlas, y nada más. Espero que haya sido de su interés y muchas gracias por su atención.